Más del 90% de los que empiezan a invertir con dividendos se decepcionan en los primeros años, no porque los dividendos no funcionen, sino porque se meten en algo que no entienden. Y si estás aquí, es muy probable que ya hayas visto a alguien decir: los dividendos no sirven, o eso es para ricos. Spoiler, no es verdad, pero tampoco es tan simple como te lo venden. Un dividendo no es dinero gratis. Un ETF u otro activo de dividendos no es una máquina automática de ingresos. Y no todos los ETFs que pagan bien hoy van a pagarte bien mañana. La mayoría entra mirando solo el numerito bonito. ¿Cuánto paga? ¿Cada cuánto paga? Y listo. Ahí empieza el problema. Porque cuando no entiendes de dónde sale el dividendo, el día que llegue más dinero o menos, te vas a asustar sin saber por qué. En este video vas a ver exactamente lo que necesitas para no caer en esa trampa. Vas a entender qué es realmente un dividendo, por qué un ETF puede pagarlo, qué significa eso del yield, por qué cambia y por qué perseguir dividendos altos suele salirte caro. También vas a ver cómo se usan los dividendos de verdad, para ingreso, reinversión o para construir algo a largo plazo. Esto no es una clase bonita ni un discurso motivacional. Es una explicación clara para que no inviertas a ciegas. Antes de seguir, dale like y suscríbete si aún no lo has hecho, que más del 70% de los que ven estos videos aún no se inscriben. Dicho esto, comencemos. ¿Qué son los dividendos y por qué existen? Aplicado a ETFs. Vamos a poner orden, porque aquí es donde se arma el primer enredo mental. Un dividendo es una decisión empresarial. No es una promesa al inversionista ni una obligación eterna. Una empresa gana dinero y en lugar de reinvertir todo, decide repartir una parte entre quienes pusieron capital. Ese reparto es el dividendo. Si hay ganancias y voluntad de repartir, hay dividendo. Si no, no. Cuando compras una acción, eres dueño de una empresa concreta, una sola. Tus resultados dependen de lo que haga esa empresa. Si gana, si pierde, si crece o si se estanca. El dividendo que recibes viene únicamente de ahí. Por eso, con acciones individuales, el riesgo está concentrado. Te puede ir muy bien o muy mal. Con un ETF, la lógica cambia. No dependes de una sola empresa, dependes de muchas al mismo tiempo. El ETF agrupa empresas bajo una misma estrategia. Grandes, estables, de alto dividendo, inmobiliarias, mixtas. Cada empresa hace lo suyo y el ETF solo recoge el resultado conjunto. Algunas empresas pagan dividendos, otras no, pero el fondo suma todo. Aquí está el punto clave que muchos no entienden al empezar. Un ETF no decide pagar dividendos por capricho. El fondo recibe dinero de las empresas que sí pagan y luego lo distribuye según su política. Si el ETF es de distribución, te lo paga. Si es de acumulación, lo reinvierte. No hay misterio. Ahora sobre la frecuencia, mensual, trimestral, semestral. Eso no define si un ETF es bueno o malo. Define el calendario, no la calidad. Cobrar más seguido no significa ganar más. Significa recibir el mismo dinero dividido en más partes. El error típico del iniciante es confundir frecuencia con rentabilidad. También es importante entender algo incómodo. No todas las empresas pagan dividendos porque no todas están en la misma etapa. Las empresas maduras con crecimiento más lento suelen repartir. Un ejemplo de eso es Coca-Cola. Es una empresa que ya no tiene para dónde crecer y está en su etapa de repartir dividendos. La única forma que continúe creciendo es que empiece a vender Coca-Cola en la luna. Ya que en el planeta entero se vende Coca-Cola, ahora las que están creciendo fuerte prefieren reinvertir. En un ETF conviven ambas realidades, dependiendo de su enfoque. Por eso hay ETFs que pagan dividendos constantes y otros que pagan poco, pero crecen más. No es que uno sea mejor que el otro. Sirven para cosas distintas. El problema empieza cuando eliges sin saber qué estás comprando.
Por eso digo que debes saber siempre en qué etapa te encuentras tú mismo como inversor. En la etapa de crecimiento o la de ya vivir de dividendos, eso te hará más fácil la decisión de qué tipo de ETF o activos deben componer tu cartera de inversión. Quédate con esto bien claro. El dividendo no es el punto de partida, es el resultado final. Primero están las empresas, luego sus beneficios, después la decisión de repartir y recién al final el pago que tú ves en la cuenta. Y aquí se abre el siguiente problema que muchos no ven venir. Si el pago es el resultado, ¿por qué tanta gente elige ETFs solo mirando el número que pagan y no lo que hay detrás? Primero, una verdad simple. Si dos personas tienen una participación del mismo ETF, ambas reciben el mismo dividendo por participación, sin importar si una compró caro y la otra barato. El ETF paga lo que paga. Punto. El dividendo en dólares es el dinero real que entra a tu cuenta. Si el ETF paga $1 por cuota y tú tienes 10 cuotas, recibes $10. Si tienes 100, recibes 100. No hay interpretación aquí. Ahora vamos al Dividend Yield, explicado correctamente. El Dividend Yield es un porcentaje anual que te dice cuánto está pagando ese ETF en relación con su precio actual. No es un número decorativo, sirve para estimar ingresos. Si un ETF tiene un Dividend Yield del 10%, eso significa que por cada $100 invertidos en ese ETF, está pagando aproximadamente $10 al año en dividendos, según su precio actual. Ejemplo simple. Inviertes $100, recibes unos $10 al año. Inviertes $1,000, recibes unos $100 al año. Así de directo. El punto clave es este. El Dividend Yield no es fijo, porque el precio del ETF cambia. El cálculo del yield siempre se hace usando el precio actual, no el precio al que tú compraste. Si el ETF sigue pagando el mismo dividendo, cuando el precio sube, el yield baja. Cuando el precio baja, el yield sube. El dividendo no cambió. Lo que cambió fue la relación entre el pago y el precio del activo. Aquí es donde muchos se equivocan. Ven un yield muy alto y piensan que el ETF paga más. Muchas veces no es así. Muchas veces el precio cayó, y eso hace que el porcentaje se vea grande. O simplemente la empresa quiere atraer nuevos inversionistas, y eso puede venir acompañado de problemas financieros dentro de la empresa, lo que a mediano y largo plazo te puede salir caro. No caigas en el error de los iniciantes de escoger activos solo porque pagan más. Así que pilas con eso. Por eso el yield es una herramienta de lectura, no una promesa. Anota esto en el cuaderno que seguramente tienes. Solo sirve para comparar ETFs y para estimar ingresos, pero nunca debe mirarse como una métrica de análisis. Quédate con esta idea clara. El dividendo en dólares te dice cuánto cobras, o sea, cuánto dinero recibes por cada participación que tengas del ETF u otro activo. El Dividend Yield te dice cuánto representa en porcentaje ese cobro respecto al valor del ETF hoy. Y con esto bien entendido, el siguiente paso es lógico. No todos los ETFs de dividendos buscan lo mismo, aunque paguen parecido. Ahora que ya entiendes qué es un dividendo y cómo leer el yield sin engañarte, toca ordenar el mapa. Porque aquí pasa algo curioso. Mucha gente dice, quiero ETFs de dividendos, pero en realidad no todos quieren lo mismo, aunque usen la misma palabra. Hay ETFs que se enfocan en empresas grandes, maduras, que llevan años pagando dividendos sin sobresaltos. No prometen fuegos artificiales, pero suelen ser predecibles. Estos fondos priorizan estabilidad. El pago no suele crecer rápido, pero tampoco suele desaparecer de la noche a la mañana. Son los que muchos usan cuando buscan flujo relativamente constante. Luego están los ETFs que apuntan al crecimiento del dividendo, no tanto al monto actual. Aquí las empresas tal vez hoy pagan poco, pero tienen historial de subir ese pago año tras año. No impresionan al inicio, y por eso muchos los ignoran. Error típico del iniciante. El atractivo de estos ETFs no es lo que pagan hoy,
Es lo que pueden pagar dentro de 10 o 15 años si todo sale bien. Después aparecen los famosos ETFs de alto dividendo, los que muestran yields grandes y llaman la atención rápido. Aquí hay que tener cabeza fría. Algunos están bien construidos, otros concentran empresas presionadas, sectores cíclicos o negocios que reparten mucho porque no pueden crecer. No son malos por definición, pero sí requieren más criterio, porque el ingreso puede ser alto y también más inestable. En este punto entran los ETFs inmobiliarios. Estos invierten en los conocidos REITs. Funcionan distinto. Están obligados a repartir gran parte de sus beneficios, por eso suelen pagar más. A cambio, son más sensibles a tasas de interés y ciclos económicos. Pueden ser útiles, pero no son una alcancía automática. Quien no entiende eso, se asusta a la primera caída. Y por último, están los ETFs mixtos, los que combinan empresas de distintos tipos. Unas pagan hoy, otras crecen para mañana. No maximizan nada, pero equilibran. Para muchos principiantes, eso es justo lo que se necesita al inicio. No buscar perfección, sino coherencia. Aquí viene la distinción clave que debes tener clara en la cabeza. Ingreso hoy no es lo mismo que crecimiento del ingreso mañana. Uno te da efectivo ahora. El otro te construye capacidad de pago futura. El error más común es mezclar objetivos. Querer mucho ingreso hoy con crecimiento alto y cero volatilidad. Eso no existe. Cada ETF responde a una intención distinta. Grábate esto. Si quieres mayor rentabilidad, tendrás que asumir más riesgo. Si quieres menos riesgos, tendrás poca rentabilidad. No existen activos que te den alta rentabilidad con bajo riesgo. Esto ya te sirve para no caer en las promesas del amigo que llega diciendo: tengo la inversión más segura y con una rentabilidad del 3% al mes garantizado. Es solo colocar el dinero ahí, que ya se multiplica. Lo único que se va a multiplicar es tu ignorancia y tu pobreza, ya que acabe de decir que no existe alta rentabilidad garantizada. Solo para que tengas una idea clara, 3% de rentabilidad al mes o 2% al mes es imposible. No existe tal activo que pague eso al mes. El mismo S&P 500 ya tiene una rentabilidad media de 12% al año. ¿Escuchaste bien al año? ¿Ahora tú crees que te vas a ganar 3% al mes? Caerás en una pirámide. Siempre pregunta, ¿cuál es la rentabilidad de eso al mes? Y listo, si no defines para qué quieres los dividendos. Cualquier ETF te va a parecer correcto, hasta que deje de serlo. Y con esto aparece la siguiente pregunta incómoda. Si ya tienes ETFs que pagan dividendos, ¿qué haces con ese dinero cuando llega? Reinvertir dividendos significa algo muy simple. El dinero que recibes no lo sacas. Lo usas para comprar más participaciones del mismo ETF. No hay trucos, no hay estrategias exóticas. Solo vuelves a meter el dinero al sistema. Combínalo con tus aportes mensuales y el resultado ser más expresivo. En los ETFs esto suele hacerse de forma automática con lo que se conoce como un DRIP. Básicamente, cada vez que el ETF paga, el broker usa ese dinero para comprar más cuotas. Tú no decides nada en ese momento. No opinas, no dudas, no te emocionas, no los gastas. Y eso, aunque no lo parezca, es una ventaja enorme. Vale la pena informar que esa opción la debes activar dentro de tu broker, ya que por ley los ETF siempre pagan los dividendos y tú mismo debes hacer la reinversión. Hay brokers que te permiten hacerlo o no. Ya eso queda de tu parte si eres disciplinado o no. ¿Qué pasa cuando haces esto? Que el próximo dividendo se calcula sobre más cuotas que antes. No porque el ETF sea más generoso, sino porque ahora tú eres dueño de una porción un poco más grande. Ese nuevo ingreso vuelve a reinvertirse y el ciclo se repite. Ese es el famoso interés compuesto. Aquí muchos se confunden con términos como interés compuesto. En dividendos no es exactamente lo mismo, pero el efecto es parecido. No estás cobrando intereses sobre intereses.
Estás usando ingresos reales para comprar activos reales que generan más ingresos. Es ingreso compuesto. El problema es que al inicio esto se siente lento, muy lento. Reinviertes y ves centavos. Meses pasan y parece que no cambia nada. Ahí es donde la mayoría abandona, no porque no funcione, sino porque no toleran la fase aburrida. La bola de nieve no empieza grande, empieza pequeña y torpe, y si la sueltas antes de tiempo, nunca ves el efecto real. Los que presumen dividendos grandes no empezaron con dividendos grandes. Empezaron dejando el dinero quieto y reinvirtiendo cuando no era emocionante. La reinversión no te hace rico rápido, te hace constante. Y la constancia en inversiones es más poderosa que cualquier predicción. Aquí viene una verdad incómoda. La mayoría no falla por elegir mal ETFs, falla por no aguantar el tiempo suficiente para que la reinversión haga su trabajo. Y esto abre el siguiente punto, que casi nadie quiere hablar. Aunque reinviertas bien y elijas bien, los dividendos también tienen riesgos. Aquí es donde se cae el cuento bonito. Y es necesario decirlo, porque si no, después vienen las sorpresas y la gente culpa al mercado, al broker o al sistema. Primero, los dividendos pueden bajar o desaparecer. No pasa todos los días, pero pasa. Las empresas ganan menos, cambian prioridades o atraviesan crisis. Si el dinero no está, no se reparte. En un ETF, esto se siente de forma distinta, porque el riesgo está repartido, pero no eliminado. Si varias empresas del fondo recortan, el pago total baja. Por eso, a la hora de escoger un activo, verifica si es constante en sus pagos. No cuánto paga, sino la constancia en que lo ha venido haciendo. Segundo, el precio del ETF puede caer aunque siga pagando dividendos. Este punto confunde a muchos principiantes. Cobrar dividendos no protege el precio. Puedes estar recibiendo pagos y aún así, ver tu capital bajar. El dividendo es ingreso, el precio es mercado. Son cosas distintas que se mueven por razones distintas. Entonces, a la hora de escoger tus activos, verifica si el monto que paga no es oscilante. Es decir, un mes paga poco, otro mes mucho, y siempre está en esa oscilación. Debes entender el porqué de eso, ya que si es cierto que hay meses en que los activos pueden pagar más, y eso puede ser porque vendieron alguna propiedad o participación, o simplemente superan las ganancias esperadas, y eso se transforma en más dividendos. El problema es cuando ves la escalera de los dividendos en caída. Eso sería una fuerte señal para no escoger ese activo dentro de mi cartera si estoy en la fase de vivir de dividendos. Tercero, el riesgo de perseguir yield alto. Ya lo tocamos antes, pero aquí se vuelve serio. Un yield alto muchas veces refleja problemas. Empresas endeudadas, sectores presionados o modelos que ya no crecen. Algunos aguantan, otros no. Si compras solo por el número, tarde o temprano te llevas un golpe. Cuarto, la sensibilidad a las tasas de interés. Esto pega fuerte, sobre todo en ETFs inmobiliarios o activos que dependen directamente de la tasa de interés. Cuando las tasas de interés suben, el financiamiento, o sea, los préstamos bancarios se encarecen y los precios suelen ajustarse. En pocas palabras, si me sale más caro a mí como empresario pedir un préstamo para hacer crecer mi empresa, simplemente no me voy a arriesgar a asumir esa deuda hasta que la tasa de interés baje. Esto no afectará mucho los dividendos. Estos pueden mantenerse un tiempo, pero el precio del activo suele reaccionar rápido. Quien no entiende esto entra confiado y sale asustado. Quinto, la falsa sensación de seguridad. Un ETF diversifica, sí, pero diversificar no es garantizar. Es reducir impactos, no eliminarlos. Un ETF bien armado puede suavizar caídas, pero no evita ciclos, recesiones, ni decisiones empresariales malas. Aquí está la diferencia que debes tener clara. El ingreso estable no es lo mismo que ingreso garantizado. El dividendo es una estrategia, no un contrato. Entender los riesgos no es para asustarte,
Es para que no salgas corriendo cuando algo que era previsible sucede. Y con esto, claro, solo queda una pregunta práctica. Si ya sabes lo bueno y lo malo, ¿cómo empiezas sin complicarte la vida? Puedes empezar con un solo ETF, uno bien diversificado, claro, con empresas reales detrás. No necesitas 5, ni 10. Un ETF sólido ya te da exposición a muchas compañías al mismo tiempo. Empezar simple no es un error, es una ventaja. Menos decisiones, menos ansiedad. Lo segundo es la forma de entrar. Aportes periódicos, mensuales si puedes. No importa si son 50, 100 o 200. Lo importante es el hábito. Mete el dinero. Siempre el mismo día si es posible. Y deja de pensar en si el mercado subió o bajó esa semana. La constancia gana más batallas que la adivinación. Sobre el horizonte de tiempo, hay que ser adulto. Esto no es para 6 meses ni para ver qué pasa. Los ETFs de dividendos funcionan con tiempo. Años, no semanas. Si entras pensando en resultados rápidos, te vas a frustrar. Si entras pensando en proceso, entiendes por qué funciona. Aquí hay una decisión clave que muchos no hacen conscientemente. ¿Quieres usar los dividendos como ingreso o para reinvertir? Al inicio, la mayoría debería reinvertir, no porque sea obligatorio, sino porque los montos pequeños no cambian tu vida como ingreso, pero sí cambian mucho el crecimiento si los reinviertes. La mentalidad correcta en los primeros años es esta. No estás construyendo ingresos todavía. Estás construyendo capacidad de generar ingresos. Son cosas distintas. Quien no entiende eso se desespera rápido. No necesitas saberlo todo para empezar, pero sí necesitas empezar para aprender de verdad. Leer, ver videos y escuchar opiniones sirve, pero el entendimiento real llega cuando ves cómo se mueve tu dinero, cómo pagan los dividendos y cómo reacciona el mercado. Los dividendos no son magia ni atajos. Son una herramienta. Bien usada, te ordena. Mal entendida, te frustra. Y eso ya lo viste. Listo. Ya sabes lo necesario. Ahora la pregunta es simple y no es cómoda. ¿Vas a hacer algo? ¿O vas a seguir mirando cómo el dinero se te va sin control? No caigas en la trampa de estudiar de más. Leer libros, escuchar mis videos. Y aún no abres ni una cuenta en un broker para colocar $10 en un ETF, solo para ver cómo funciona, cómo se compra y cómo se ve eso mes a mes en tu cartera. O eres de lo que dices, voy a hacerlo cuando tenga dinero. Si no sabes qué hacer con $10, no sabrás qué hacer con mucho. Es mejor equivocarse con $10 que con 10.000. Así que ponte las pilas sin vergüenza. Ahora deja tu like si aún no lo has hecho y comenta la palabra ETF si aprendiste algo nuevo hoy.